Paradigma orgánico de la legibilidad, mecanismo y organismo. Vamos a abordar algunas cuestiones vinculadas al contexto histórico-cultural, alguna noción muy sucinta, pero de apertura en relación a la modernidad y en especial el movimiento moderno en arquitectura. No confundir modernidad con movimiento moderno. Cuando hablamos de modernidad hablamos de este cambio civilizatorio que acontece a partir del siglo XV, 1400, la época del descubrimiento de América, para que se sitúen. En cambio, hablar de movimiento moderno, estamos hablando del movimiento arquitectónico del siglo XX. Vamos a hacer alguna referencia en términos de filosofía al pensamiento de Descartes, que abre lo que se llamó el racionalismo y el pensamiento moderno en filosofía. Además, vamos a hacer una referencia a la figura del árbol, a la noción de sistema, a la noción de organismo, a la noción de mecanismo. Organismo y mecanismo como dos nociones básicas de este paradigma, trabajando también dentro del mecanismo, la máquina, la linealidad y la poslinealidad, para concluir en una apertura hacia el habitar, una concepción del habitar que retomamos de Vitruvio, del arquitecto romano, Firmitas Utilitas Venustas. Según Max Weber define a la modernidad como el tiempo del desencantamiento del mundo. ¿Qué será esto del desencantamiento del mundo? Me parece una noción muy interesante, porque el mundo se desencanta en el sentido de que pierde la magia, es decir, pierde su vinculación con lo teológico, con la religión, con ese dominio, con ese dominio de Dios en relación a lo mundano. El hombre empieza a sentirse en mayoría de edad, el relato teológico no es que desaparece, pero ya no es centro del pensamiento moderno. El hombre ya se empieza a pensar como centro, en el sentido de su mayoría de edad, de su capacidad para conocer el mundo y los secretos de la naturaleza, y para no estar a su merced. Aparece entonces la modernidad como un proceso histórico de racionalización, es decir, que aparece la razón como una categoría fundante de lo humano, que hasta ese momento no tenía ninguna relevancia, digamos. Es el hombre moderno el que le asigna a la razón ese estatus casi de verdad, ¿no? Y lo que se opera es la sustitución del relato religioso, mítico y sagrado por una razón fundada en la ciencia y en la técnica. Es decir, que la razón es la que hace posible ese desarrollo, esa idea de progreso que opera la ciencia y la técnica. Ahora bien, desde su propio nacimiento hubieron voces que alertaron acerca de que esa apuesta a una especie de utopía redentora de la modernidad salvífica, digamos, que iba a salvar al hombre de su sumisión a la naturaleza, en realidad podría traer también su contraparte o podía hacer emerger lo irracional. En ese sentido, ahí aparecían desde el mismo nacimiento de la modernidad estas luces y sombras, digamos, el lado oscuro, podríamos decir, de la modernidad. Ya vamos a retomar esto del lado oscuro en el próximo paradigma. Entonces, lo que triunfa desde esta concepción es esta racionalidad analítico-técnica. Analítico en el sentido de análisis. Análisis significa descomponer. Dado una totalidad, descompongo en componentes, en partes, para poder recomponer sintéticamente. Es decir, la racionalidad implica toda una metodología fundamentalmente analítica. Nos dice Adrián Gorelick
el triunfo de la visión objetivante de la realidad que inaugura la representación perspectívica, en tanto comprensión moderna de un espacio-tiempo homogéneo y matemático. Esta imagen de Oskar Schlemmer, que fue un artista de la Bauhaus, fíjense, la escuela alemana, fíjense cómo aparece esta centralidad del hombre, de la racionalidad humana, no solo para conocer el mundo, sino también para representarlo. Y eso hizo posible que a partir del Renacimiento fuera la perspectiva, digamos, el sistema de representación que adquirió relevancia, porque en la perspectiva el ojo humano sustituye al ojo divino, digamos. Entonces todo el hombre aparece como medida de todas las cosas, podríamos decir. Acá aparece la vitrina de la geometría proyectiva de Charles y Ray Eames, arquitectos y diseñadores de principios del siglo XX, que estuvieron como en una especie de vanguardia, digamos, en la generación de este pensamiento moderno, y a través de fundamentalmente la creación de objetos, de muebles, y también de arquitectura. Pero aparece esta idea de la geometría proyectiva, ¿no? De una especie de caja, de vitrina, la arquitectura como una caja de cristal prácticamente, casi transparente o transparente, en la que se ordenan los elementos en su interior a partir de una estructura geométrica, una estructura proyectiva, que permite un armado con diverso, variado, pero con un orden racional. Entonces esta concepción que les decía racional, poco estuvo sustentada también en el pensamiento de René Descartes, el filósofo, que también fue matemático, y que es muy conocido por la creación de un concepto fundante como se conoce el cogito cartesiano, el conocido pienso, luego existo, que implica que en la medida en que estamos pensando existimos. ¿Por qué? Porque en realidad Descartes pone duda de todo, la duda aparece como método, la duda metódica, es decir, los componentes de su pensamiento son el dudar, pensar y ser. A partir de que dudo, tengo una certeza de que puedo pensar y que puedo ser. Ahora esa certeza de que somos, de alguna manera, aún en Descartes, está avalada por un pensamiento de fondo religioso. Si bien él intenta romper con todo ese pensamiento teológico y del sentido común, hay un aval último a su propia existencia que está garantizado por la propia existencia de Dios. Podríamos decir que su duda está orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber, es decir, intenta justamente buscar estos principios últimos. ¿Para qué? Para conocer la naturaleza y dominarla, para poder dominarla, para no estar más a merced de esta irracionalidad de la naturaleza. Lo que nos interesa también de Descartes es su metodología, el método que él propone y las categorías conceptuales. Las categorías que él propone y como metodología es esto de las ideas claras y distintas, es decir, dado una totalidad, yo puedo reconocer y distinguir elementos con claridad, ideas claras y distintas, significa que las puedo distinguir, diferenciar de otras. Este método se basa en una serie de reglas como la evidencia, el análisis, el orden gradual de complejidad para llegar a una síntesis
y luego la enumeración, es decir, podríamos traducirlo en un ordenamiento, una clasificación, una taxonomía. También se tomó de Descartes esto de ahí viene, por ejemplo, esta nominación de las dimensiones espaciales como ejes cartesianos, ¿no? Porque él aportó este método universal de conocimiento basado en la generalización y la abstracción. La generalización o sea, generalizar el método matemático y llevarlo a las demás ciencias. A partir también de dos nociones que son la de res extensa y res cogitans. La res extensa, res significa cosa, extensa es la extensión, es decir, el espacio. El espacio avalado por un espacio posible de ser medido. Y la res cogitans sería el pensamiento. Ya en nuestra contemporaneidad, Gilles Deleuze habla de que todo este pensamiento occidental, inaugurado por el racionalismo, estuvo sustentado en lo que él llama la figura del árbol. La figura del árbol, que ya les anticipé la clase anterior. ¿Por qué el árbol? Porque el árbol es legible. ¿Por qué este paradigma es el paradigma de la legibilidad, o como también lo llamamos, el orden frío de la legibilidad? Eso lo voy a explicar la clase que viene. Pero básicamente esta figura del árbol se caracteriza por tener una estructura legible, por imponer jerarquías, es decir, hay un orden de protagonismo entre las partes, ¿no?, que se van dividiendo en dos, como de manera dicotómica, lo binario, que crece y se transforma por semejanza, digamos, por ejemplo, de las ramas en relación a la raíz, semejanza de cada hoja, de la estructura de la hoja en relación a la estructura del árbol completo. La idea de evolución, el hecho de que propicie calcos, es decir, copias, pensando en una reminiscencia neoplatónica, y modelos. El árbol como modelo del pensamiento occidental, como modelo de la razón también. Este intento, este método cartesiano que decíamos, llevado a este esquema combinado con esta figura del árbol, nos permite un poco entender de qué hablamos cuando hablamos de ese pensamiento racional. El paradigma orgánico, tal como lo conseguimos nosotros en nuestra cátedra, está basado en dos nociones fundamentales, como la de mecanismo y la de organismo. Cuando hablamos de mecanismo hablamos de máquina, y organismo como un modo de organización de los seres vivos, de los órganos que tienen como referencia nuestro propio cuerpo. Mecanismo y organismo operan según una noción fundamental, que es la de función, es decir, la máquina funciona, si deja de funcionar no sirve para nada y hay que tirarla, se vuelve obsoleta. El organismo funciona, si funciona está vivo, cuando deja de funcionar acontece la muerte. Y la noción de sistema, porque todas estas nociones son sistémicas, en el sentido sistema como una idea de un todo, de una totalidad en la cual podemos reconocer partes que están ordenadas de acuerdo a una estructura que las vuelve sistemáticas justamente, la relación entre el todo. El sistema justamente es esa relación entre el todo y las partes, en la que ninguna parte puede ser independiente de esa totalidad. Y todo esto con una finalidad, funciona para algo, para qué sirve para algo, digamos, de acuerdo a algún tipo de utilidad. Cuando la máquina no sirve para nada, pierde totalmente vigencia y el organismo sucumbe, muere. Bueno, pero esta estética, ¿no?, de la máquina, del mecanismo y del organismo la podemos ver en realidad representada o articulada en estas imágenes que provienen de la Bauhaus. Oskar Schlemmer, fíjense los vestuarios que hacía
para las obras de teatro en la Bauhaus. Entonces, este paradigma se basa en, fíjense, acuérdense, porque esto sería como una especie de constelación básica del paradigma orgánico. La idea de totalidad partes, estructura, organización, relaciones entre esas partes, funciones y disfunciones tendientes a mantener el equilibrio del sistema. Es decir, cuando hablamos de sistema, aparece esta otra noción que sería la de equilibrio. Las partes entre sí tienen que llegar a un estado de equilibrio para que el organismo funcione o para que la máquina funcione. Si bien son distintas el organismo y el mecanismo, pero ambas nociones comparten esta característica de la función, de lo sistemático y de la finalidad. Profundizando un poquito el tema del sistema, tomando de Ferdinand de Saussure, un lingüista, el sistema como un todo organizado, como un conjunto de unidades en interrelación, como una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos en relación a los otros, en función de su lugar en esa totalidad. Nos dice también Saussure, una colección organizada de hombres, máquinas y métodos necesaria para cumplir un objetivo específico. Hay sistemas abiertos, que son los biológicos y los sociales, y sistemas cerrados, que serían más bien los físicos, las máquinas. Y este pensamiento, digamos, del mecanismo, incidió en la noción del tiempo y la posibilidad de medir el tiempo. Una de las invenciones mecánicas más importantes fue el reloj, que marca mecánicamente el paso del tiempo. Antes pensemos, ¿cómo se medía el tiempo previo a la invención del reloj? Bueno, el sol, los relojes de sol, el tiempo se medía por los ritmos de la naturaleza. La modernidad hace posible una medición abstracta, numérica, matemática del paso del tiempo. Es el número el que rige los tiempos de la modernidad. Si no, no podríamos definir el horario preciso en que sale un avión o un tren y generar una concordancia universal para que no colapse todo, ¿no? Entonces, hay un cambio cualitativo en esa noción, en la manera de medir el tiempo. Y a su vez también una fascinación por estos inventos como la locomotora, la máquina de vapor, el telar, que revolucionaron el sistema productivo y dieron origen a la revolución industrial. El organismo, como dije hace un rato, es una noción que proviene de la biología, órgano, la idea de órgano, que en latín significa instrumento, herramienta. Sería un conjunto de tejidos con una estructura y función definida que forma parte de un ser vivo. Subrayo, estructura, función. La diferencia con la máquina es que se trata de un ser vivo. El organismo como cuerpo del hombre, ahora, ¿qué cuerpo? ¿Son todos los cuerpos iguales? Por supuesto es el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, pero históricamente la noción, la imagen del cuerpo ha ido variando. Es muy conocida esta imagen de Leonardo da Vinci, pero acá está representando el hombre de Vitruvio, es decir, el romano Vitruvio, un hombre cuyas proporciones se adaptan o se descubren o se integran a las figuras geométricas, como el cuadrado y el círculo. Aparece esta idea del antropomorfismo, y de hecho la antigüedad clásica consideró las medidas del hombre para poder establecer los órdenes, ¿no? El dórico, el jónico, el corintio. Y la propia modernidad, el movimiento moderno, Le Corbusier, con su modulor, hace un traspaso, fíjense, acá aparece el hombre ya más como una figura
plana, a diferencia del hombre de Vitruvio. Esta figura ya es plana, musculosa, reforzada por esta idea de poder dominar el alrededor a partir de un orden y de geometrías y proporciones. Fíjense, otras versiones, ¿no?, del hombre de Vitruvio. Acá están Charles y Ray Eames, no sé cómo se pronuncia. Todo este enigma, ¿no?, de nuestro propio cuerpo en relación a los objetos que generamos y en relación a la arquitectura, ¿no? Cuerpo y medida. Desde este paradigma, la propia noción de nuestro cuerpo se vuelve racional. Por eso podemos decir que el hombre y las dimensiones de lo humano son reducidas a un cuerpo con una medida, a un módulo, a un número. Pensemos, cuando hablamos de arquitectura, hablamos de figura humana. Cuando aprendíamos sistemas de representación en la época mía, nos decíamos, pónganle figura humana a la representación. No deja de ser una reducción, ¿no? La propia estructura geométrica como orden, como organización de las partes en relación a ese todo, que ya aparecía en el Renacimiento, pero también la modernidad, a pesar del movimiento moderno en arquitectura, quiero decir, a pesar de intentar romper con el pasado, podemos decir que retoma de ese orden del Renacimiento la geometría de los rectángulos dinámicos, como es el caso de esta composición de fachada de Le Corbusier, ¿no? Las ideas de proporción y armonía, los cánones geométricos que en las grandes épocas del arte mediterráneo han podido servir para la composición de los trazados arquitectónicos, nos dice Matilda Guica. Y el mecanismo, la máquina, como una serie de tareas coordinadas con miras a realizar un trabajo útil. Acá aparece la utilidad, la finalidad, ¿no? Y también la coordinación. Esto en realidad es una máquina inútil, es una máquina del arte, campo del arte, como es el gran vidrio de Marcel Duchamp. Fíjense, en contrapartida de los mecanismos, la máquina, estoy utilizando algunas imágenes que provienen del campo del arte. Acá está Schlemmer en la Bauhaus. Esta traducción del cuerpo a las figuras geométricas básicas. El paradigma lineal de la mecánica, ¿qué significa lineal? Que hay como una especie de línea, un antes y un después. La concepción de la historia como progreso. Es decir, hay categorías de este paradigma que tienen que ver con relaciones espaciales y temporales, ¿no? Entonces la idea de progreso, la causa y la consecuencia, el arriba y el abajo, lo alto y lo bajo, lo sólido, las jerarquías, la rigidez, la verticalidad, la suma y la yuxtaposición en términos de composición. Jean Tinguely, un artista del siglo XX, en 1985, arma una nueva máquina que la llama así Fata Morgana, Metarmonía, de grandes dimensiones, en el Georges Pompidou, en el Centro Pompidou. Arma una gran máquina con desechos de máquinas que han quedado obsoletas, de motorcitos, diversidad de motorcitos que ya no funcionan y que él los combina para armar esta máquina plástica, esta máquina que, a diferencia de las máquinas que son teleológicas, podemos decir, la teleológica, telos es finalidad. Las máquinas cumplen una finalidad. Estas son ateleológicas, no cumplen ninguna finalidad práctica y la finalidad que tienen es la de hacernos pensar. Tinguely arma esta máquina y le interpone por detrás un plano, una pantalla
Por detrás se puede ver proyectada las figuras de la máquina, pero estas figuras son cambiantes todo el tiempo porque esta máquina funciona y se transforma a cada momento, emite sonidos. Es decir, la noción de máquina también fue tomada por el arte, pero como una crítica a la racionalidad que instauró ese pensamiento científico-técnico, ¿no? Dentro de ese pensamiento mecánico también podemos escribir obras que en realidad son más difíciles de entender como máquinas, ¿no? Pero porque incorporan lo que se llamó la poslinealidad, la fluidez, la flexibilidad, la horizontalidad, la renovación permanente, la causalidad circular, la apertura, la transversalidad. Ahora, todas dentro de este paradigma orgánico, de esta racionalidad, con otras características. Siguiendo con ejemplos del campo del arte, Marcel Duchamp, el desnudo bajando la escalera, fíjense que descompone analíticamente el movimiento de un sujeto, de un ser que es un ser mecánico, ¿no? Acá está el gran vidrio, visto de otra manera, una obra sobre un soporte frágil como es el vidrio. Nos dice Octavio Paz de la obra de Marcel Duchamp: son máquinas sin vestigios humanos y no obstante su funcionamiento es más sexual que mecánico, más simbólico que sexual, transmutaciones del ser humano en mecanismos delirantes. Estas máquinas que genera Marcel Duchamp, que inauguró el arte conceptual a principios del siglo XX, son máquinas que podríamos decir máquinas delirantes. ¿Por qué? Porque desbaratan la función de la máquina en sí, la finalidad, y en realidad son máquinas que nos hacen pensar, son máquinas que se humanizan, en especial en esta noción a partir de este delirio que propician. ¿Qué nos dice Héctor Schmuckler, un teórico de la comunicación de Córdoba? Y me parece esto muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Miren esta imagen de Schlemmer, ¿no? Este hombre mecánico del movimiento moderno. Cualquier posibilidad crítica no debería apuntar al hecho real de la materialidad maquínica, es decir, no tienen la culpa las máquinas de lo que son capaces de la alienación y de la alienación del sujeto en relación a ellas, sino a la concepción del vivir al que esa materialidad sirve. Cualquier posibilidad crítica no debería apuntar al hecho real de la materialidad maquínica, sino a la concepción del vivir al que esa materialidad sirve. Porque evidentemente ese desarrollo científico-técnico a principios del siglo XX no solo que no sirvió para la redención del hombre, para liberarlo del esfuerzo, sino que además sirvió para la destrucción, para la guerra, para las dos guerras mundiales. Por eso este paradigma orgánico, en realidad pensado, y estas nociones de mecanismo, organismo, función, sistema, finalidad, que presuponen sujetos neutros y descontextualizados, estas máquinas de habitar de Le Corbusier, que pueden ser localizadas en cualquier sitio, en cualquier contexto, prescindiendo de la cultura del lugar, en realidad propician un habitar que podríamos, parafraseando a Vitruvio, un habitar como firmitas, utilitas y venustas, es decir, como función, como tecnología, como utilidad y como belleza, o como forma, función y tecnología, que implica una analítica del espacio y el diseño que organiza las partes y el todo en una legibilidad absoluta, que podríamos decir deja fuera la ambivalencia ilegible del deseo. Esto lo vamos a trabajar en el paradigma ontológico. Vamos a cambiar la mirada para construir el nuevo paradigma. Continúo.